Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Esteban Aguirre, soy miembro activo de ASOCEMU Cuenca, también ex coordinador general del Club de Emergencia y Cirugía de Cuenca. Les doy la bienvenida a este día más de ponencias en el primer Congreso Internacional de Fisiopatología y Patología Estructural y Química. El día de hoy vamos a tener nuestra primera ponencia con el doctor Manuel Eduardo Camacho Hernández, quien nos dará el tema de tumores y lesiones pseudotumorales en lactantes y niños. Voy a dar una breve descripción de la trayectoria del doctor Manuel Camacho. Es médico cirujano, graduado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos. Realizó su posgrado clínico universitario en la especialidad de Puericultura y Pediatría de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Además es subespecialista en el Servicio de Oncología Pediátrica Infantil del Instituto de Oncología Dr. Luis Racetti. Sin nada más que añadir, vamos a dar inicio a lo que es la charla del doctor Manuel Camacho. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, ya es en Venezuela, perdón. Y ya voy a comenzar a compartir sus diapositivas, doctor, y ya puede dar inicio. Vale. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludos desde Caracas, Venezuela, y reiterando nuevamente las gracias por la participación en este primer Congreso Internacional de Fisiopatología y Estructural Clínica. Temas bastante interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la oncología médica y la oncología pediátrica. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante frecuente, no solamente en la esfera pediátrica, sino también en la esfera de la oncología pediátrica. Y son esos denominados tumores y esas lesiones pseudotumorales en lactantes y niños. Esas lesiones que nosotros siempre como médicos comentamos, parecen, pero no son. Siguiente lámina, por favor. Ok. Quise traer un esquema bastante explícito, sobre todo ya que este tema es dirigido a estudiantes de medicina y probablemente profesionales que no están ligados de llenos al área de lo que es la parte de la oncología pediátrica, pero para entender un poco más, quise estructurarlo de una forma bastante explícita. En una primera instancia, conocer a grandes rasgos lo que es esa definición que para muchos es a veces tan grande en cuanto a su definición, lo que es el cáncer infantil. Por favor, la próxima lámina. Ok. Fíjese que nosotros como oncólogos médicos, oncólogos pediatras, podemos definir al cáncer como la presencia de numerosas, digamos que tumoraciones, la cual se puede alojar en cualquier parte del organismo de la persona con una replicación celular bastante anormal, la cual se puede desarrollar en cualquier etapa de la esfera pediátrica, sea en el momento del nacimiento, en el momento de la niñez o en el momento de la adolescencia. Esa definición de esas células que por lo general no siguen un curso de ritmo normal y crean lo que son células clones, originan lo que es hoy día la definición de la palabra cáncer. Pero, ¿cómo se comporta esta patología a nivel mundial? Fíjense que para el año 2020 la Organización Mundial de la Salud calculaba que para ese entonces unos 400.000 niños y adolescentes entre edades comprendidas entre los 0 y los 19 años iban a padecer este tipo de enfermedad. Pero, ¿qué tipo de cáncer es frecuente en la esfera pediátrica a diferencia en cáncer en adultos? En los pacientes pediátricos, la patología más frecuente está dada por las enfermedades hematológicas, seguida por los tumores del sistema nervioso central. Posteriormente entran lo que son los tumores óseos, los sarcomas de partes blandas, seguidamente los tumores renales, lo que entra lo que es el tumor de Wills, rhabdomiosarcoma y posteriormente otros tipos de lesiones en lo que entra lo que es un retinoblastoma, que es una enfermedad genética. A su vez,
la Organización Mundial de la Salud contemplaba que en los países de ingresos altos, donde por lo general el servicio de la atención médica es de una forma mucho más explícita, ellos reportan que más del 80% de nuestros niños se curarán por este tipo de enfermedad, a diferencia de los pacientes pediátricos o aquellos pacientes que habitan en países de bajo ingreso, donde este porcentaje de enfermedad se reduce a un 30%. Y es acá donde nosotros realmente como oncólogos pediatras tratamos de definir este tipo de patología, ya que mayormente esta es una enfermedad que muchos lo ligan al proceso de la muerte. Ciertamente en pacientes pediátricos, a diferencia de en pacientes adultos, el diagnóstico quizás no se puede hacer a través de una prevención, ya que en pacientes pediátricos ese cribado es poco o inexistente. En este caso, lo que yo siempre le reporto a mis pacientes, una forma de diagnóstico precoz en cuanto al cáncer infantil o diagnóstico oportuno es a través de una consulta pediátrica y de puericultura de forma eficaz. Ellos comentan también que en los países de ingresos bajos o ingresos medianos, las defunciones por cáncer son inevitables. Y esto obedece a lo que ya comentaba previamente, a una falta de diagnóstico, diagnósticos incorrectos o en su defecto diagnósticos tardíos, por las mismas dificultades de los pacientes a acceder a una atención médica sanitaria adecuada o en su defecto aquellos tipos de pacientes o representantes los cuales hacen o realizan lo que es el abandono del tratamiento o en su defecto también a las toxicidades presentadas por los mismos procesos de tratamiento oncológico. Próxima lámina. Ok, esto lo quise traer aparte porque ellos reportan acá que por lo general el cáncer infantil, lo que les decía, no se puede prevenir ni detectar por un cribado. La mayoría de los cánceres infantiles se pueden curar ciertamente a través de medicamentos genéricos u otro tipo de tratamiento, como lo es la parte de la cirugía y la parte de la radioterapia. Próxima lámina. Vamos a tener en cuanto a los signos de alarma del cáncer infantil, varios ítems que cuando nosotros los desglosamos como médicos, quizás no oncólogos o quizás pediatras, es aquí donde probablemente todos quizás lo relacionemos con la palabra cáncer, pero en su defecto cada uno de los signos y síntomas clínicos relacionados al cáncer infantil va a tener su estructura completamente distinta a otros tipos de patología. En una primera instancia podemos tener un paciente pediátrico con un síndrome febril recurrente sin ningún tipo de causa aparente. Entonces, cuando digo ningún tipo de causa aparente, no existe quizás la causa infecciosa, la causa inflamatoria relacionada a la misma. Seguidamente tenemos una pérdida de peso cuantificada en un tiempo no mayor de 8 semanas. Este es el paciente pediátrico, donde los padres quizás refieren una pérdida mayor del 20% sin causa aparente. Seguidamente tenemos procesos de adenopatías a nivel del cuerpo, sobre todo a nivel frecuente, a nivel de lo que es cuello, región inguinal y región axilar. Vamos a tener lo que es una distensión abdominal en el caso de que sospechemos de una masa tumoral, sea por un tumor renal o un linfoma. Vamos a tener algo importante que no lo mencioné ahorita, lo que es la leucocoria. La leucocoria desde el punto de vista clínico, médico, oncológico, se define como una lesión blanquecina, la cual puede estar presente en uno o en ambos ojos y es signo característico de una patología oncológica denominada retinoblastoma. Posteriormente tenemos lo que son fracturas de huesos patológicos, dificultad para respirar, sin determinación de un cuadro infeccioso aparente. Podemos tener también cambios conductuales o marcha táxica en el caso de que se tratase de una enfermedad del sistema nervioso central, en este caso una lesión ocupante de espacio. Siguiente lámina. Ok, fíjese, ya entrando de lleno lo que son al estudio de los tumores óseos primarios en la esfera pediátrica, ellos van a pasar por dos fases. Van a pasar por una fase diagnóstica y una fase de tratamiento. La fase diagnóstica va a contemplar, valga la redundancia, el diagnóstico aproximado de una posible lesión oncológica. En esta fase, el paciente debería de ser canalizado o evaluado por un cirujano ortopedista, radiólogo
y antes de llegar a ello, en este caso, podría ser interconsultado por un oncólogo pediatra. Y posteriormente pasaría a una etapa de tratamiento donde interviene nuevamente lo que es el cirujano ortopedista, ya que obviamente la mayoría de estos pacientes, aproximadamente en un 90% de los casos, terminan tomándose la biopsia y posterior a ello la evaluación por el oncólogo en caso de que la lesión resulte ser positiva para este cáncer como tal. Seguidamente el radioterapeuta y el patólogo en caso de que se decidan tomar otras decisiones relacionadas a la conducta médica del niño. Siguiente lámina. Ahora bien, para nosotros comprender lo que son los tumores primarios según la Organización Mundial de la Salud, esto ha pasado por diversas clasificaciones que cuando nosotros desde el punto de vista traumatológico ortopedista la queremos estructurar o quizás clasificar para determinar el grado de malignidad o riesgo intermedio a malignidad que pueda tener este tipo de patología. Hace muchos años era muy difícil clasificarla porque todo lo que se le presentaba al oncólogo desde el punto de vista teórico y práctico lo presentaban como algo netamente oncológico. Cuando veamos ahorita las siguientes características, vamos a determinar que no todo, a pesar de que tenga un comportamiento o un crecimiento irregular, termina siendo cáncer. Entonces, fíjese, la última clasificación que nos ofreció la Organización Mundial de la Salud, que fue en el año 2020, ellos nos permitieron clasificar los tumores óseos primarios en las siguientes características. Vamos a tener tumores óseos primarios formadores de hueso, dentro de ellos la de categoría benigna, tenemos lo que son los osteomas osteoides, osteoblastoma. Tenemos posteriormente una categoría de tumores malignos, en este caso el osteosarcoma central y periférico, que más adelante vamos a hablar de él, y otro de riesgo intermedio para malignidad, el osteoblastoma. A su vez también vamos a tener tumores formadores de cartílago, como son el condroma, el osteocondroma, el condroblastoma, que son de categoría netamente de benignidad. Posteriormente tenemos lo que es el condrosarcoma, un tumor maligno. Tenemos tumores de origen medular, dentro de lo que entra lo que es el mieloma múltiple, muy frecuente. Tenemos el linfoma y el sarcoma de Ewing o sarcoma de Ewing. Tenemos una clasificación, digamos que de origen desconocido, que es denominado el osteoclastoma. Es un tumor de células gigantes, actualmente de alta malignidad, pero sin un origen específico de su producción oncológica. Siguiente lámina. Vamos a tener también tumores de origen vasculares, tumores de restos embrionarios y otros tipos de tumores, las cuales no se permiten categorizar. Dentro de los tumores de origen vasculares, tenemos el muy frecuente en las consultas pediátricas, lo que es el hemangioma. Tenemos tumores malignos como el hemangiosarcoma y tumores de riesgos intermedios como el angioendotelioma. Tenemos tumores de restos embrionarios como el cordoma adamantinoma y otros tipos de tumores benignos como el lipoma o el fibrohistiocytoma. De riesgos intermedios, el liposarcoma o el FH maligno. Siguiente lámina. Por último, la OMS clasifica estos tipos de tumores también en lesiones de tipo quística, dentro de lo que entra lo que es el quiste óseo solitario, el quiste óseo aneureumático y el quiste óseo subcondral. Tenemos lesiones de tipo fibroso, donde nos permite clasificarlo en cuanto al defecto fibroso cortical, fibroma no osificante o miositis osificante, que es bastante frecuente en la esfera pediátrica, pero sobre todo en la adolescencia. La displasia fibrosa y otras en el caso de los granulomas eosinofílicos o islote óseo. Como lo decía en un principio, las lesiones pseudotumorales tienen un comportamiento muy similar a los tumores benignos. Siguiente lámina. Ok, ya entrando a lo que es la definición de los tumores malignos en lactantes y niños, tenemos el osteosarcoma, el cual es representado como la neoplasia ósea más frecuente en pacientes pediátricos. Poco frecuente debido a que representa el tercer grupo según la que es la escala epidemiológica de los cánceres frecuentes en la esfera pediátrica. Se presenta en la mayoría de los pacientes entre la segunda y la tercera década de la vida. Es un tumor bastante agresivo, sobre todo cuando
da con un diagnóstico bastante tardío. Está caracterizado desde el punto de vista histopatológico como la presencia de células fusiformes formadoras de material osteoide. Afectación característica predominante a través de huesos largos. Siguiente lámina. Desde el punto de vista de porcentaje, este tipo de patologías se dice que del 15 al 20% de los pacientes van a presentar metástasis radiológica en el momento del diagnóstico. 80% de los pacientes diagnosticados con osteosarcoma desarrollaron metástasis tras su resección. El órgano más habitual para las metástasis por el osteosarcoma sigue siendo a nivel pulmonar, posteriormente hígado. Antes de la introducción de la quimioterapia, la sobrevivencia por este tipo de enfermedad era muy baja, aproximadamente de un 15 a un 20%. Y bueno, gracias a lo que es a las técnicas de imagen, la introducción de diversas drogas en cuanto a este tipo de patologías, la sobrevivencia libre de eventos por osteosarcoma a los 5 de años supera actualmente el 70% de los casos. Esto según la Sociedad Americana de Cáncer. El pronóstico del osteosarcoma metastásico sigue siendo pobre, con una sobrevivencia libre de eventos a los 5 años de aproximadamente un 20%. Siguiente lámina. En estas figuras, fíjese que les mostramos las diferentes categorías de la presentación de los huesos largos. Fíjese la formación de material osteoide, sobre todo la destrucción lítica, destrucción del hueso propiamente dicha. Que esto es lo que vamos a definir cuando veamos lo que es la definición de las lesiones pseudotumorales, las características radiológicas que define a una de la otra. Siguiente lámina. Ok, en cuanto a la historia natural de la enfermedad, diseminan a distancia tempranamente, o 20% de este tipo de enfermedades presenta una metástasis radiológica. Lo que se les comentaba a un principio, el órgano de predilección para metástasis sigue siendo el pulmón, de un 80 a un 90% de los casos, seguidamente de localizaciones a nivel ósea, localizaciones a nivel de partes blandas y otras localizaciones muy poco frecuentes, lo que es a nivel del sistema nervioso central y el tracto genitourinario inferior. Siguiente lámina. Otro tipo de patología, la cual le sigue desde el punto de vista epidemiológico al osteosarcoma, tenemos lo que es el sarcoma de Ewing o sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing o sarcoma de Ewing es la cuarta neoplasia ósea primaria, pero la segunda después del osteosarcoma en pacientes menores de 25 años y la primera en menores de pacientes de 10 años. En cuanto a la sobrevivencia por este tipo de enfermedad, se dice que es del 25% a los 25% a los 25 años después del diagnóstico. Es muy frecuente en el sexo masculino, es muy raro lo que es en la raza negra y tiene predilección al igual que el osteosarcoma por las metástasis a nivel de huesos largos, costillas, huesos planos como escápulas y pelvis. Siguiente lámina. Esquemáticamente les traigo acá esta acotación y fíjense cómo en orden de porcentajes se va presentando la predilección por este tipo de enfermedades. Este tipo de presentación en cuanto a sarcoma de Ewing es muy característico, sobre todo a la hora de hacer el diagnóstico. Sobre todo diagnósticos cuando existen quizás ciertos tipos de comportamientos atípicos donde una enfermedad oncológica probablemente ósea se pueda comportar distinta a otro tipo de patologías. Siguiente lámina. Ok. En cuanto a las características de estudios de imágenes desde la rayos X simple, vamos a visualizar, al igual que el osteosarcoma, una lesión ósea bastante moteada, difusa, con áreas de destrucción ósea. Vamos a evidenciar múltiples capas de reacción a nivel del periósteo con neoformación ósea, que desde el punto de vista clínico se puede definir como formación en capas de cebolla. Vamos a tener existencia de espículas óseas y la existencia de un triángulo de Kuhlmann. Lámina, por favor. Ok, fíjense, vemos acá la primera imagen, la presencia del triángulo de Kuhlmann y cómo desde el punto de vista médico se visualiza. Seguidamente vemos las presentaciones en forma en aros de cebolla, las lesiones que están formadas en círculos rojo y azul. Y la figura número 2, la destrucción ósea bastante complementaria, que son las múltiples capas de reacción perióstica con neoformación ósea.
Siguiente lámina. Ok, aquí visualizamos un poco más. Fíjense la presentación de la figura, la que está a su izquierda, y la que está abajo es una metástasis por una enfermedad ósea, en este caso, una metástasis ósea por sarcoma de Ewing. Un paciente que, bueno, lamentablemente falleció hace 2 años en nuestro servicio. Siguiente lámina, por favor. Otro tipo de patologías en cuanto a lesiones tumorales malignas en la esfera pediátrica, tenemos lo que es el rhabdomiosarcoma. El rhabdomiosarcoma, a diferencia de lo que es el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma, es determinado como un tipo de tumor maligno, pero sobre todo de origen mesenquimatoso. Es un tumor de partes blandas, representa aproximadamente un porcentaje del 3.5 de todos los cánceres en niños, en edades correspondientes entre los 0 y los 14 años. Solamente un 2% de los casos se da en adolescentes y en adultos, y esto en edades entre los 15 y los 19 años. Su incidencia es de aproximadamente 4.5 por millón de niños, y 50% de los casos se presentan en la primera década de la vida. Ok, en cuanto a la incidencia desde el punto de vista histopatológico o histológico, vamos a tener 3 categorías en cuanto a tipos de rhabdomiosarcoma. Vamos a tener el más frecuente, que es el rhabdomiosarcoma embrionario, predomina en varones. Su incidencia representa en pacientes pediátricos en edades correspondientes entre los 0 y los 4 años de edad. La tasa es menor en adolescentes. Seguidamente tenemos lo que es el alveolar difuso, no varía por sexo y es constante entre edades de 0 a 19 años, con aproximadamente un caso por millón de niños y adolescentes. Tenemos otros tipos celulares de rhabdomiosarcoma, dentro de lo que entra lo que es el sarcoma pleomórfico anaplásico, sarcoma mixto, el sarcoma de células fusiformes, sarcoma de vías biliares, que agrupan a menos del 2% del rhabdomiosarcoma. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de localizaciones por este tipo de enfermedad? Siguiente lámina. Fíjese, desde el punto de vista esquemático, las presentaciones habituales por este tipo de enfermedades vamos a tener seno ocular. Tiende a confundirse muchísimo este tipo de patologías cuando se están originando con lesiones o proptosis ocular, bajo la conducta pensante de que sea un retinoblastoma extraorbitario. Seguidamente tenemos lo que es órbita ocular, tenemos lo que es a nivel de escápula, tenemos a nivel de vejigas urinarias y a nivel de miembros inferiores. Una particularidad con este tipo de lesiones de partes blandas es el crecimiento exagerado una vez que se somete a una biopsia. Eso también nos ayuda como nosotros elementos diagnósticos en cuanto a este tipo de patología. Siguiente lámina. Ok, lo que visualizan acá es miembro superior de una paciente. Falleció hace 2 años por COVID-19. Un rhabdomiosarcoma de células fusiformes. Esta imagen que ven acá representó una toma de biopsia. No logré conseguir la imagen previa, pero esta imagen logró crecer 10 días después de la toma de la biopsia, que era lo que le comentaba en un principio, que los rhabdomiosarcomas tienen la particularidad que debido a qué tanto es la mitosis celular por este tipo de patologías, ellos van a crecer de esta forma tan desorganizada, pero una vez que ellos reciben quimioterapia, ellos responden adecuadamente. Esta paciente, bueno, lamentablemente ella fue a una desarticulación escapulohumeral, tenía un buen comportamiento desde el punto de vista clínico, pero bueno, por situaciones de pandemia, falleció y por su mismo estado de inmunosupresión no pudimos rescatarla. Siguiente lámina. Esto que visualizamos acá es un paciente pediátrico, ya en aquel entonces, 4 años de edad, un rhabdomiosarcoma alveolar difuso a nivel de la región mandibular,
con un diagnóstico tardío, aproximadamente 6 meses, lamentablemente, un paciente que se estaba estudiando en un principio como una osteomielitis crónica. Paciente del interior del país de Venezuela, cuando llegó a nuestro servicio, llegó con una lesión tumoral bastante importante. Fue a un proceso quirúrgico, una hemandibulectomía. Recibió radioterapia, lamentablemente su enfermedad progresó a pulmón, no pudimos rescatarlo. Ok, en cuanto a las conductas a seguir con los tumores óseos primarios, en una primera instancia, como se los decía desde el punto de vista epidemiológico, los tumores óseos no representan la principal causa de cáncer infantil. En primera instancia están representados por los tumores óseos malignos, los tumores del sistema nervioso central, las enfermedades hematológicas y seguidamente, bueno, entran los tumores óseos, tumores de partes blandas. En este caso, pues suponen el 6% de todas las neoplasias infantiles, dentro de lo que destacan el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing y el rhabdomyosarcoma. Estos tipos de tumores son realmente agresivos con una tendencia a hacer metástasis y es aquí cuando entra la importancia, sobre todo cuando recibimos estos tipos de pacientes, determinar la conducta clínica a tiempo. Si desde el punto de vista médico se tiene la sospecha o la alta sospecha de que sea una lesión maligna, por favor, como siempre lo comentamos, remitir a un subespecialista o a un cirujano que sea capaz de tomar una biopsia y nosotros posteriormente como oncólogos pediatras actuar a tiempo con este tipo de enfermedad. El tratamiento para ellos es un tratamiento bastante multidisciplinario en lo que se combina cirugía, quimioterapia y radioterapia. Y es aquí donde nosotros también hacemos muchísimo énfasis porque este tipo de lesiones, así como también son muy agresivas, ellas responden muy bien a la quimioterapia. Al responder muy bien a la quimioterapia, hay muchas de las lesiones que desaparecen cuando no tienen un compromiso óseo bastante importante, casi que en su totalidad. Y es aquí donde entra lo que es la confusión de los padres, determinar si la cirugía es importante o no en los tumores óseos malignos. Y es lo que nosotros siempre categorizamos de que es elemental. Una patología oncológica desde el punto de vista óseo o de partes blandas, la cirugía siempre formará parte del tratamiento. Cirugía, quimioterapia o quimioterapia-cirugía y como tratamiento de consolidación, al menos lo que nosotros seguimos practicando en Venezuela, tratamiento con radioterapia. Ok, siguiente lámina. Ya para ir concluyendo con la parte de los tumores óseos malignos en la esfera pediátrica. 3 puntos clave. Primero, se debe sospechar en todos pacientes pediátricos que refieran dolor en una extremidad o una región ósea de varias semanas de evolución. Fíjense que nosotros hablamos siempre del término de fractura patológica. Nunca va a existir el término fractura patológica, va a existir fractura de un hueso patológico que viene con una clínica bastante insidiosa de dolor que no yugula con la administración de analgésicos convencionales. Seguidamente, las exploraciones radiológicas van a proporcionar una orientación diagnóstica. Una de las limitantes que a veces dicen tener los médicos es que no cuentan con los recursos de imágenes necesarios para poder estudiar bien a un paciente en el cual se está sospechando una neoplasia maligna. Tenemos la rayos X convencional. Una rayos X convencional, señores, les puedo asegurar que nos puede orientar en más del 50% del diagnóstico de un paciente con una patología maligna. Para ello, se debe efectuar también un diagnóstico de certeza, obviamente ampliando lo que son estudios de imágenes y posteriormente la toma de una biopsia. El tratamiento siempre debe incluir quimioterapia del sistema inicial, conocido como neoadjuvancia, es decir, para reducir lo que es el tumor y eliminar las micrometástasis, sobre todo a nivel del osteosarcoma, seguido de un tratamiento local con cirugía o radioterapia, según sea el caso de cada paciente, y posteriormente administrar ciclos de quimioterapias necesarios de intensidad variable según la extensión y la agresividad tumoral. Siguiente lámina. Ok, definiendo lo que es la parte de las lesiones pseudotumorales. En cuanto a las lesiones pseudotumorales, tenemos que ellas engloban un cierto número de lesiones óseas o perióseas, de etiología ya sea conocida, infecciosa, hormonal o metabólica.
o en su defecto, hematológica o de origen desconocido, que puede simular clínicamente y radiológicamente como una lesión maligna. Algunas de ellas, un diagnóstico fortuito, un paciente que probablemente practique algún tipo de actividad deportiva, tenga algún tipo de afectación o caída y se le hace una rayos X para descartar quizá algún tipo de fractura y se visualizan estos tipos de imágenes. Son lo suficientemente reveladoras por sus presentaciones clínicas, que ya vamos a ver desde el punto de vista radiológico, como para no prestar confusión y sospechar quizás algo maligno. Siguiente lámina. Entonces, perdón. Los tumores benignos están constituidos por células de tamaño y tipos de características iguales a los de un tejido de células típicas. Son circunscritos, pero no invaden estructuras vecinas. Por lo general, a diferencia de los tumores malignos, el crecimiento es bastante lento. Muchísimas veces tenemos pacientes pediátricos cuyos padres dicen, tiene una lesión de 8 meses de evolución, pero no genera ningún tipo de dolor. Tienen poca tendencia a sufrir hemorragia, no causan cambios a nivel de la piel que los recubre, no ofrecen cambios a nivel de temperatura local y no comprometen la salud ni la vida de los individuos que la portan. Un momentico, por favor. Disculpe. Siguiente lámina. Ok. Ya conociendo los tipos de lesiones pseudotumorales cuando hacíamos la clasificación, les traje a cotación los tipos de tumores pseudotumorales más frecuentes. Más frecuentes desde el punto de vista oncológico, que son este tipo de pacientes que se pueden presentar en una consulta pediátrica habitual. Dentro de ellos tenemos lo que es el osteoma ostioide, un tumor benigno, con una prevalencia de aproximadamente del 10 al 12%. Aparece habitualmente en pacientes entre los 10 y los 30 años con una mayor incidencia en varones que en hembras. Se localiza principalmente en fémur, como señala lo que es la figura número 4, fémur tibia, con un porcentaje de frecuencia de un 50 a un 60%, seguidamente por un porcentaje muy bajo a nivel de columna vertebral de 7 al 10%. Siguiente lámina. Tenemos lo que es el osteocondroma, que representa también una lesión pseudotumoral frecuente del hueso. La característica radiológica principal de este tipo de tumor es la continuidad, fíjense en la figura número 5, la continuidad cortical y medular de las lesiones que las surgen, sin ningún tipo de destrucción ósea aparente. Y esto es lo que realmente va a quizás a hacer la diferencia en cuanto a los tumores, como lo habíamos visto en el osteosarcoma y el sarcoma de Judy, donde había destrucción ósea bastante importante, con un moteado bastante característico a nivel del hueso afectado. Entonces, si visualizamos detalladamente esta figura, vemos el crecimiento óseo de forma organizada, sin destrucción aparente. Esto es lo que realmente nosotros como oncólogos pediatras tomamos en consideración para tomar biopsia y definir el grado de malignidad o benignidad para este tipo de lesiones. Estas lesiones también se pueden presentar como complicaciones con deformaciones óseas, fracturas, compromisos neurológicos o vasculares. Siguiente lámina. Ok. Tenemos el hemangioma, la patología pseudotumoral vascular más frecuente en la consulta pediátrica desde el punto de vista de lesiones pseudotumorales. Representa, en este caso, en cuanto a la visualización de este paciente que fue resuelto quirúrgicamente hace aproximadamente 5 semanas con un éxito bastante importante, es un tipo de tumor óseo poco frecuente, benigno y de crecimiento lento. Este tipo de neoplasias por lo general tienden a involucrar las vértebras, el cráneo, con más un porcentaje mayor al 50% de los casos. Cuando surge dentro de la bóveda craneal, normalmente están bastante confinados a nivel de lo que es los huesos frontales, los huesos parietales. Las lesiones orbitales, con este caso de los hemangiomas, ocurren con poca frecuencia. Siguiente. Ok.
Hablábamos en un principio de esta ponencia en cuanto a la fase de diagnóstica, fase de tratamiento, en cuanto al estudio de las lesiones tumorales y pseudotumorales. Ahora bien, la fase diagnóstica de aproximación para este tipo de patologías se la quise traer en tres categorías. En una primera instancia, la anamnesis, ese interrogatorio clínico médico bastante prescindible de todo paciente una vez que acude a nuestra consulta. Fíjense, a través de la anamnesis siempre es elemental preguntar antecedentes familiares o personales ligados al paciente. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los cánceres, al menos en la fase pediátrica, está ligada a la fase de herencia, el sexo y sobre todo a nivel de la raza. Seguidamente pasamos a lo que es una fase de laboratorio y pasamos desde lo más simple a lo más complejo. Una rayos X convencional, si visualizamos quizás una lesión aparentemente maligna o con un cierto componente de malignidad, podemos en este caso referir a lo que es al ortopedista o al traumatólogo ortopedista y posteriormente ir ampliando estos tipos de estudios convencionales. Podemos pasar desde un simple hemograma con un perfil renal, reactantes de fase aguda, dentro de lo que entra es lo que es la PCR, la velocidad de sedimentación globular, fosfatasa alcalina, LDH, y a medida que vayamos ampliando estos plan de estudios, nosotros vamos a ir diferenciando una cosa de la otra. Y seguidamente tenemos lo que son los criterios clínicos radiológicos y aquí vamos a determinar lo que es la agresividad de la lesión, su crecimiento tumoral y si éste presenta o no afectación ósea como tal para ir a una toma de biopsia. Siguiente lámina. Ok. Les traje a cotación este caso clínico que realmente para nosotros fue muy fundamental porque un paciente pediátrico que si no se hubiese determinado su conducta clínica a tiempo, lamentablemente ahorita estuviese sin uno de sus miembros inferiores. Y bueno, les traigo acá el caso de un escolar masculino ya para esta época, 7 años de edad, es natural del estado Miranda y procedente de la localidad de Caracas, Venezuela, sin ningún tipo de patología clínica previamente conocida y quien su madre refiere inicio de enfermedad actual en junio del año pasado, cuando comenzó a presentar una limitación funcional para la deambulación con un ligero aumento de volumen a nivel de lo que fue el fémur izquierdo. En vista de que no había ningún tipo de mejoría, su madre decidió llevarlo a un centro de salud de su localidad, quien evalúa, indica la rayos X que se visualiza acá a la izquierda, sin ningún tipo de alteración, e indica tratamiento sintomático y lo egresa. Siguiente lámina. Por la persistencia de su cuadro clínico, 2 semanas después, ella decidió interconsultar a un traumatólogo ortopedista por la consulta privada, quien le realiza una ecografía de piel y partes blandas con los hallazgos de una lesión ocupante de espacio ligeramente vascularizada. Fíjese que aquí vamos a hacer este énfasis ligeramente vascularizada, ya que las lesiones óseas malignas, por lo general, presentan un grado mayor de vascularización. Y por eso les traje a cotación lo que fue la imagen de la paciente con el rhabdomiosarcoma de células fusiformes. Ok, la lesión estaba a nivel de tercio proximante fémur, con el mismo amplía el plan de trabajo decidiendo realizar estudios de tomografía, resonancia magnética contrastada en miembros inferiores, donde se evidencia el hallazgo de una lesión tumoral, por lo que para el mes de julio del año 2021, él decide llevar a mesa operatoria para toma de biopsia de lesión previamente señalada. Ellos reportan que entre los hallazgos intraoperatorios médicos no visualiza, y aquí hacemos también otro detenimiento, afectación ósea del fémur. Sin embargo, se toma muestra de la lesión sin ningún tipo de eventualidad. La biopsia concluye un tumor mesenquemático, probable osteosarcoma fibroblástico, con reporte posterior de inmunohistoquímica de osteosarcoma fibroblástico con marcadores tumorales ligeramente positivos y poco concluyentes para tal enfermedad.
Fíjese que a pesar de que este paciente tenía, digamos que una cronología de enfermedad a tiempo, en cuanto a diagnóstico a tiempo, ya desde el momento de la evaluación del paciente, existían muchas palabras o quizás términos médicos que estaban dejándose por fuera y ya se le estaba dando el grado de malignidad a este tipo de lesión. Siguiente lámina. Ok, fíjese, estos son los estudios de imágenes que decidieron ampliar. Ciertamente se visualiza una lesión sin afectación ósea aparente. Figura número 8, figura número 9. Siguiente lámina. Ok. Se comenta con la madre, por la parte privada, Centro de Salud Privado en Venezuela, los reportes de anatomía patológica y también le comentan que el paciente debe ser llevado a mesa operatoria de emergencia para desarticulación coxofemoral por la lesión tumoral. En vista de tratarse de un centro de salud privado y en vista de que la madre no contaba con los recursos económicos necesarios, el paciente es comentado a nuestra área donde se amplían, obviamente, estudios de imágenes, dentro de ellos lo que fueron tomografía de tórax sin evidencia de enfermedad metastásica, tomografía de abdomen y sin presencia de enfermedad. ¿Por qué nosotros como oncólogos médicos decidimos ampliar lo que ya el traumatólogo ortopedista venía realizando? Se estaba tratando como una posible enfermedad ósea, en este caso un osteosarcoma. Aparte de esto, se estaba estudiando la posibilidad de realizar una cirugía sin previo tratamiento oncológico y a su vez se estaba tomando la conducta médica frente a una biopsia y a una inmunohistoquímica poco concluyente para tal enfermedad. Entonces, a nosotros nos llama poderosamente la atención lo que ya le venía comentando, el reporte de anatomía patológica, la inmunohistoquímica, donde para tratarse de una enfermedad ósea no reportan evidencia de enfermedad material osteoide, no había afectación ósea como tal, y marcadores tumorales ligeramente positivos. ¿Qué decidimos nosotros? Pedir una segunda opinión médica. Con el debido respeto del patólogo, decidimos comentar una segunda opinión con un patólogo acá en Caracas y la misma decide interconsultar a otro patólogo en España. Se envían los estudios, los bloques celulares más láminas y los reportes morfológicos compatibles dieron para una miositis osificante, una osificación formador de hueso pseudomaligno de tejidos blandos. Y fíjense cómo pasamos desde el osteosarcoma a una lesión pseudotumoral. Siguiente lámina. Y fíjese por qué nos llamaba a nosotros la atención de que esto no era ningún osteosarcoma. Y fíjese cómo la lesión, y discúlpenme la expresión quizás poco médica, ¿no? Pero esto era como una pulguita pegada aquí a nivel de hueso. Y era la razón por la cual nosotros decidimos pedir esa segunda opinión médica y porque se trataba de un paciente pediátrico donde el diagnóstico era poco concluyente y se le iba a realizar una desarticulación de un miembro cuando realmente esto era una lesión de tejidos blandos. Acá a la izquierda tenemos lo que es el reporte de la biopsia del centro de salud privado donde venía siendo tratado el paciente. Bueno, ya para ir concluyendo, pasamos a la siguiente lámina. La miositis osificante representa una neoformación heterotrópica del hueso que generalmente se presenta a nivel de extremidades y puede o no encontrarse asociada a una historia de trauma. En este caso, el paciente no presentó ningún tipo de traumatismo o caída. Su diagnóstico es bastante difícil, sobre todo en las etapas iniciales, y ya lo comentábamos por el caso del paciente, ya que puede confundirse con un osteosarcoma extraesquelético y predomina en adultos jóvenes como tal. Aquí la figura 12 es el reporte anatopatológico de la segunda opinión, la cual nosotros estábamos solicitando. Y con las características de este tipo de lesión. Siguiente lámina. Ok, fíjense. Una de las principales
trabas que nosotros como oncólogos pediatras tenemos actualmente y probablemente es lo que hace quizás mayor penuria o un mayor obstáculo en cuanto al diagnóstico son los pocos reportes epidemiológicos que existen a nivel sobre todo a nivel de Latinoamérica, países de la parte sur y que lamentablemente pues no escapa a nuestro país, Venezuela. Traje acá nuestra tasa epidemiológica desde el año 2016 al año 2020. Siguiente lámina, fíjese. Y se comporta tal cual como sean los tumores en las esferas pediátricas. Nosotros en nuestro centro pues no tratamos leucemias, por ende no reportamos este tipo de casos, pero desde el año 2016 al año 2020, los tumores más frecuentes en nuestra área estuvo representado por los tumores retinoblastoma. El retinoblastoma es poco frecuente desde el punto de vista epidemiológico, pero una de las causas por la cual nosotros tenemos mayor número de pacientes es porque nosotros contamos en nuestro servicio con la principal unidad de oftalmología oncológica, la única en Venezuela, y por ende vamos a tratar quizás un mayor número de pacientes con este tipo de patología. Seguidamente tenemos lo que son los tumores óseos, sarcomas, tumores germinales, tumores de Wills. Esto que representan acá, los numeritos son los números de casos presentes. Tumores del sistema nervioso central, tumores óseos benignos, aproximadamente 10 casos entre el año 2016 y 2020. Siguiente lámina. Y aquí tenemos la representación gráfica. El mayor número de pacientes con tumores óseos benignos los tuvimos en el año 2017 y 2 casos en el año 2020. Siguiente lámina, tumores óseos malignos. El mayor número de pacientes los tuvimos en el año 2019 y seguido en el año 2017. El año 2020 para nosotros fue de verdad poco difícil, ya que la mayoría de nuestros pacientes son del interior del país de Venezuela y pues la mayoría de ellos tuvieron que tratarse dentro del área de su localidad epidemiológica. Siguiente lámina. El mayor número de presencias de enfermedades de sarcoma los tuvimos representados en el año 2018, seguido en el año 2019-2020, 2 casos. Siguiente lámina. Ok. Ya para finalizar esta exponencia, y por ciento que esto también se puede a través de también Bueno, a nuestros queridos participantes, ya en el momento de la finalización de la charla del doctor, me informa de que está teniendo fallas en su conexión. Vamos a esperar unos momentos para que se reincorpore el doctor. Sin embargo, si es que ya su conexión ya mismo no se puede resolver, entonces daremos por finalizada esta charla. Tenemos ya nuevamente al doctor con nosotros. Esperamos que ya pueda conectarse. Ok, ¿logran escucharme? Sí, sí, doctor, lo tenemos de vuelta. Continúa. Gracias, disculpen. Vale, disculpen. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Estaba yendo a hablar sobre esta diapositiva. Al comienzo de esta diapositiva no se le escuchó nada. Vale, perfecto, entonces volvemos. Vale, bueno, disculpen el problema de conexión. Bueno, como lo decía hace momentos,
Quise cerrar con esta diapositiva porque para nosotros es importante como oncólogos, pediatras y poricultores establecer que cáncer no es igual a la muerte. Por más fuerte que es dar un diagnóstico oncológico en los pacientes pediátricos, sobre todo a los padres o adolescentes o a esos niños que están comenzando a vivir, siempre nosotros nos fundamentamos en esa fe puesta en Dios, en esos numeritos positivos que cada vez que nosotros celebramos la vida de un paciente logramos hacerle entender de que probablemente el camino va a ser algo dificultoso, pero más no imposible. Y así como lo reportan las diversas tasas epidemiológicas, 80% de nuestros pacientes pediátricos tienen la posibilidad de superar el cáncer, pero solamente esto se puede lograr con un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz. Eh, Nosotros como Venezuela, como país, la cual seguimos atravesando por momentos bastante desagradables, digamos que no nos escapamos de esa alarma roja, donde lamentablemente seguimos contando con pocos recursos, digamos que desde el punto de vista de tratamiento y quizás otras limitantes, pero aún así seguimos dando lo mejor por nuestros pacientes pediátricos, seguimos dando nuestros mayores esfuerzos por nuestros pacientes oncológicos y seguimos afianzándonos de que esta enfermedad, y a pesar de los problemas que estemos atravesando, lucharemos con ellos hasta el final y sé que lograremos la victoria en nombre de Dios. Muchísimas gracias y un placer y un honor de verdad poder haber contado con ustedes el día de hoy. Listo, doctor. Le agradecemos su exposición. Sus palabras finales fueron bastante inspiradoras. Le agradezco también eso. Y bueno, antes de pasar a la sección de preguntas, quiero mencionar a nuestros asistentes que en este momento se va a compartir por el chat de YouTube el link de asistencia para esta charla del doctor Manuel Camacho. La estoy compartiendo en Gracias. este momento. Está ya disponible para que la llenen todos nuestros participantes. Va a estar disponible por 24 horas y la palabra clave es infante. La tienen en pantalla y bueno, vamos ahora con la sección de preguntas. Tenemos 3 preguntas, doctor, y la primera nos dice, ¿qué exámenes de laboratorio básicamente deben hacerse a un paciente pediátrico en el que se sospecha de un tumor óseo? Básico, hematología completa. Si un hemograma como tal. A través del hemograma se pueden determinar siguientes particularidades. Si es un tumor óseo o es un proceso infeccioso, ese sistema de leucocitos, glóbulos blancos, te lo determinará. Velocidad de sedimentación globular, PSG, LDH, fosfatasa alcalina. Por lo general, cuando son patologías oncológicas óseas, estos elementos suelen estar, sobre todo los que es LDH, fosfatasa alcalina, BSG, suelen estar elevados. Por encima, 3, 4 a sus valores referenciales. Listo, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Se presenta la triada de síntomas constitucionales en la población pediátrica? Se puede presentar. Fíjate que cuando ya tenemos una enfermedad que por lo general tiene un diagnóstico que ya ha pasado por diferentes fases, podemos encontrar a un paciente con una triada de signos de alarma, paciente que podría estar con dificultad respiratoria, con unas probables lesiones pulmonares, pacientes con una pérdida de peso, ya que uno de los síntomas clínicos que tiene el paciente es una pérdida de peso bastante exagerada para lo habitual y la presencia de fiebre. Muchos dicen, pero ¿qué término tiene que ver la fiebre en el paciente oncológico pediátrico? Y hay un término oncológico, un tema muy lindo llamado fiebre de origen tumoral. Y es por la misma respuesta inflamatoria sistémica y desde el punto de vista oncológico a nivel orgánico la que origina esta reacción a nivel del cuerpo. Listo, doctor. Tenemos una última pregunta. También, bueno, tenemos mensajes felicitando al doctor por su exposición. Gracias. Y la última pregunta es, ¿cuándo está indicado realizar el survey óseo? Mira, el survey óseo lo puedes indicar de entrada en caso de que tú tengas alguna lesión oncológica o la sospecha diagnóstica como tal de un tumor óseo primario.
Siempre yo voy desde lo más simple a lo más complejo, porque muchísimas veces cuando yo te di, quizás yo te comente a ti, ok, estás sospechando una neoplasia ósea maligna, haz una resonancia magnética, probablemente en Venezuela. El estudio no se haga de entrada, ya que el acceso al sistema de salud existe, pero no se cuenta con los equipos necesarios para los mismos. Entonces, es allí donde nosotros nos ponemos limitantes y vamos siempre a lo convencional. Rayos X simple del área afectada, pero si tienes la posibilidad de indicarlo y el paciente tiene la forma como canalizarlo, lo puedes hacer de entrada. Listo, doctor. No tenemos más preguntas por el momento y igualmente, una vez más, le agradezco por haber No, sido partícipe de este congreso, por haber aceptado la gracias. invitación por parte de las asociaciones científicas de la Universidad de Cuenca y la Universidad de Machala. Y una vez más, agradecer su excelente exposición. Creo que quedó muy claro el tema y eso, doctor. Muchas gracias. Amén, gracias, bendiciones. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Amén. Gracias. Listo. Bueno, les recuerdo a los demás participantes las siguientes exposiciones que vamos a tener el día de hoy. Tenemos a continuación, se va a enviar por los links de WhatsApp la exposición del doctor Hernán Aguirre sobre respuestas inflamatorias sistémicas, y en la tarde vamos a tener las otras dos exposiciones con el doctor Juan Belalcázar Freire de la insuficiencia venosa a la úlcera, y la universitaria Wendy Cuji, que nos va a ayudar con el tema de adaptaciones celulares. Agradezco a todos los participantes por su atención. Les recuerdo también que deben de llenar el link de asistencia. La primera palabra clave que es de esta ponencia es infante, y van a tener disponible el formulario por 24 horas. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Esteban Aguirre y ha sido un gusto participar como moderador el día de hoy.